Audiolibro titulado Tratado Esotérico de Teurgia, por Samael Aún Weor. Proemio. Llegamos a mi pueblo. El maestro acudía en auxilio de una querida familia mía, déjola material y espiritual lenitivo. Entretanto, el pueblo hizo al maestro el presente de su alucinada paisajería, las callejas de azulino y apretado y pulido empedrado. Ofertaron su cordialidad a la presencia grave y amigable, majestuosa y sencilla a la vez del maestro. Y el maestro hundió en sus pupilas absortas de misterio la iliana prestancia de las mañanas rústicas y el encendido fervor de los atardeceres fastuosos de ese poblado. Y el maestro convino místicamente en que el Xinantecatl al norte y el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl al oriente, contemplados desde cualquier paraje del poblado, que es una verdadera atalaya, un lírico mirador, y envueltos en las casas incendiadas de la tarde y hundidos en la transparencia atónita de las alturas, eran como 3 templos de los planos superiores en estado de chinas, en donde se oficiaron ofertorios de paz y se escucharan evangelios de luz. Ya de regreso sobre la carretera estragada y al sordo y pertinaz jadeo del destartalado vehículo, la voz del maestro era sabiduría, y el maestro reencarnado, mensajero superior, avatara de la actual quinta raza y de la era de Acuario, antiguo hierofante de la sabiduría esotérica de Egipto, Samael Aún Weor, maestro de misterios de la Gran Logia Blanca y verdadero esteta de la palabra en las revelaciones del más allá, mago blanco, investigador de todos los arcanos de la vida superior, me concedió el privilegio amigable de sus confidencias desconcertantes, y éstas, si bien serían grotescos absurdos para el mundo cotidiano de la mente sujeta a la lógica consciente que, como acertadamente afirma el maestro, revela un proceso que va de lo conocido a lo conocido. Para el espíritu, tal como lo entiende no la psicología oficial y académica y docta, sino el menospreciado pero avanzado y divino esoterismo, son la verdad sublime que se encumbra hasta lo desconocido y aún hasta lo inmanifestado. Y fue así como, durante muchas horas de camino carretero, que en otras circunstancias podría obligar a cansancio y a fastidio, en una atmósfera de ronquidos estridentes escapados de las entrañas del vejacón vehículo, el maestro, teurgo maravilloso, regaló a mis oídos la fastuosidad de los prodigios más raros al narrarme la conjuración de los 7 del sabio Salomón, realizada en el plano astral, hacia cuya proyección el maestro es habilidoso peregrino. Si el maestro Samael Aún Weor es artista consumado en la expresión oral, al impartir su cátedra de esoterismo profunda, nutrida de erudición y de clarividencias, y la cual en nada envidia ni a Krishnamurti, ni a Blavatsky, ni a Leadbeater, sin menosprecio o irreverencia para estos sublimes iluminados, lo es tanto en la conversación como en la narración. Y al escucharlo, verdaderamente arrobado, le insinué, con el fervor de quien considera que algo de suma validez pudiera ser perdido para la humanidad si no se le humaniza en forma corpórea, que volviera a repetirme sus experiencias teúrgicas con calma y el lugar más propicio, en tanto yo asentaba a máquina sus palabras. Y el maestro condescendió. El trabajo no fue un verdadero dictado, sino esto, una sencilla repetición. El maestro se paseaba en tanto la torrentera armoniosa de su palabra era un sonoro fil,
de revelaciones esotéricas. Por eso su estilo es el de narración en tertulia amigable, confidencial, emocionado, fogoso, devoto de la verdad y a veces encantadoramente desaliñado por la sencillez de lo maravilloso vivido por él sin esfuerzo, pero que es el resultado de unas inquietas pupilas atisbando perpetuamente lo ignoto, lo supraterrenal, en cuyos ámbitos el maestro ha adquirido carta de naturaleza, y por ello el lenguaje resulta espontáneo, natural, sin retorcidas ni relumbrosas retóricas. Fue un milagro seguirlo dactilográficamente. Él ignoraba mis apuros, ensimismado en el prodigio de sus evocaciones insólitas. El presente relato es la experiencia personal del maestro Samael Aun Weor, como adepto investigador esotérico de los planos superiores, y así como el investigador científico de los hechos del espacio posee ciertas cualidades necesarias ya precisadas por Ramón y Cajal para sus trabajos de laboratorio, el maestro Samael Aun Weor cultivó sus preciosas capacidades metafísicas para sus propios experimentos, a las que sumó las que son el producto de la ley del samsara. Y su laboratorio está ubicado en los estados de conciencia supraterrenal que integran los planos superiores de los elegidos de la luz. México, Distrito Federal, a 25 de noviembre de 1958. Guillermo Servín Menes. Capítulo 1. Teurgia, Goesia y Espiritismo. La teurgia es una ciencia que nos permite invocar a los seres inefables de los mundos superiores para recibir de ellos sublimes enseñanzas. Distingamos entre teurgia, goesia y espiritismo. La goesia nos enseña a invocar a las entidades puramente tenebrosas. Entonces, los invocadores quedan esclavizados por las potencias del mal. El espiritismo, mediante ciertos sujetos pasivos, permite comunicarnos con el más allá. Empero a los centros espiritistas realmente solo concurren las sombras de los fallecidos. Es bueno saber que esas sombras de los fallecidos constituyen el yo psicológico. Así pues, muy rara vez entra el alma o el espíritu de un fallecido dentro del cuerpo de un médium. Solo penetra en los cuerpos de los médiums el yo psicológico de los desencarnados, la sombra de los seres queridos que han desencarnado. Eso es todo. Las sombras de los fallecidos manifestándose a través de los cuerpos astral, mental y físico de los médiums llegan hasta producir la dislocación de los vehículos mental y astral. Las consecuencias pueden ser la locura, la parálisis, etc. Después de este pequeño preámbulo, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio superior de teurgia. El teurgo tiene que saber moverse conscientemente en cuerpo astral. Las invocaciones teúrgicas se realizan en el plano astral. También pueden hacerse invocaciones de alta teurgia en los más elevados mundos de conciencia cósmica. El teurgo tiene que ser diestro en el mundo astral. El teurgo tiene que salir conscientemente en cuerpo astral. Así pues, antes de entrar en el terreno de las invocaciones teúrgicas, debemos primero aprender a entrar y salir del cuerpo físico, a voluntad. Realmente el cuerpo astral es el traje del alma. Dentro del cuerpo astral tenemos la mente, la voluntad, la conciencia y el espíritu. Hay un instante en que podemos nosotros abandonar nuestro cuerpo físico a voluntad. Y ese instante es el momento aquel en que nos hallamos dormitando. En esos momentos de transición entre la vigilia y el sueño, todo ser humano envuelto en su cuerpo astral se escapa del cuerpo físico. Hay una clave que permite escaparnos conscientemente del cuerpo físico para trabajar en los mundos superiores. El Divino Maestro Jesucristo utilizaba esa clave cuando estudiaba en las pirámides de Kefren. El Gran Maestro se acostaba en su lecho, boca arriba, horizontalmente, con las
palmas de los pies colocadas sobre su lecho y las rodillas levantadas. Después, el maestro levantaba sus brazos sobre la cabeza hasta que las palmas de sus manos se tocaban entre sí. Luego, las bajaba extendiéndolas de derecha e izquierda. Y por último, las cruzaba sobre el pecho, formando así la estrella del microcosmos. Luego, el maestro se adormecía vocalizando el poderoso mantra Faraón. Ese mantra se vocaliza en 3 sílabas así: Fa, Ra, On. Vocalizaba el maestro este mantra muchísimas veces hasta quedar dormido. Entonces, en los mundos internos despertamos conciencia, nos sentimos sutiles, flotamos deliciosamente. Este procedimiento sencillo y fácil es la llave maravillosa que nos permite despertar conciencia en los mundos superiores. Cuando ya nos hemos hecho conscientes en los mundos internos, entonces podemos dedicarnos de lleno a los trabajos de alta teurgia. El Dr. Krum aconsejaba también que para las prácticas de salida astral era muy conveniente perfumar la habitación o recámara con un buen incienso o esencia de rosas, etc. Capítulo 2. Título: La conjuración de los 7. Una de las conjuraciones más poderosas que nos dejó el rey Salomón es la conjuración de los 7. Nosotros nos propusimos investigar personalmente todo el contenido esotérico de la conjuración de los 7. Estas investigaciones de alta teurgia las realizamos en los mundos superiores. Necesitábamos tener plena conciencia del contenido esencial de esa oración que el sabio Salomón nos legara desde los antiguos tiempos. Son muchos los magos que, tanto en el pasado como en el presente, utilizan estas conjuraciones, pero el contenido esencial de ellas hay que conocerlo para trabajar en forma consciente en los rituales de alta magia. Por todos estos motivos necesitábamos investigar a fondo el esoterismo de la conjuración de los 7. A continuación damos a nuestros lectores la conjuración de los 7. Veámosla. Conjuración de los 7 del sabio Salomón. En nombre de Mijael, que Yehová te mande y te aleje de aquí, Caballot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Belial. En nombre de Rafael, desaparece ante Elial, Sam Gabriel. Por Samael, Sabaoth, y en nombre de Elohim, Gibor, aléjate Andramelech. Por Zacariel, Esaquiel, Melech, obedece ante el Baj, sana Gabriel. En el nombre divino y humano de Shaddai, y por el signo del pentagrama que tengo a la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Abdam y de Eva, que son Yod Kadaj, retírate Lilith, déjanos en paz Nahemá. Por los santos Elohim, y en nombre de los genios, Casiel, Sejaltiel, Afiel y Saragiel, al mandato de Orifiel, retírate Moloch, nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Examinando cuidadosamente esta conjuración de los 7, podrán ver nuestros amados lectores el estilo en que está escrita. Ciertamente el trabajo que teníamos por delante era bastante dispendioso, arduo y difícil. El espiritismo con sus mediums francamente no nos hubiera servido, porque nosotros queríamos ver, tocar y palpar a todas las entidades que figuran en esta conjuración del sabio Salomón. El círculo goético de las evocaciones negras y de los pactos tampoco nos hubiera servido, porque ninguno de nosotros quería caer en el abismo de la magia negra. Así pues, solo la alta teurgia podía resolvernos todos estos problemas. Empezamos por estudiar en los mundos superiores la primera conjuración, que a la letra dice así: en nombre de Mijael, que Yehová te mande y te aleje de aquí, Caballot. Mijael es el genio del sol, y eso lo sabe todo ocultista avanzado. Jehová es el regente de la luna, gobierna el Edén, y nos aguarda a todos en el paraíso. Nos faltaba pues conocer a Caballot. ¿Quién sería ese extraordinario personaje? ¿Por qué había que conjurarlo en nombre de Jehová? ¿Por qué había que nombrar a Mijael en esta conjuración? ¿Qué entidad tenebrosa sería esta?
Indudablemente, todos estos enigmas nos tenían inquietos. Queríamos aclarar esta cuestión. No queríamos seguir siendo autómatas, repitiendo una conjuración cuyo contenido ignorábamos. Fue entonces cuando decidimos investigar. Salimos del cuerpo a voluntad. En nuestro cuerpo astral nos fuimos andando a lo largo de un camino solitario. Conforme caminábamos, invocábamos al misterioso personaje Caballot, mencionado por el gran rey Salomón. Hemos de confesar que en esa invocación tuvimos que utilizar la grande y suprema llamada de Pedro de Apono. El resultado fue maravilloso. A la orilla del camino nos encontramos con una escultura olímpica, solemne, parecía cincelada por un Praxiteles. Su rostro era semejante al del Apolo griego. La curvatura de sus pies, el perfil de sus manos, toda la euritmia de aquella escultura podría competir con la Venus de Milo. Empero, algo extraño había en aquella hermosísima escultura. Aquella preciosa efigie humana estaba vestida con una túnica de color sangre que, formando hermosos pliegues exóticos y fatales, llegaba hasta los pies. Comprendimos que nos hallábamos frente del polo opuesto a Jehová. Nos encontrábamos frente al espantoso y terrible Caballot, extendiendo la mano derecha hacia aquella belleza maligna y seductora. Con gran voz la conjuramos diciendo: en nombre del tetragramatón, yo te conjuro, Caballot. En acabando de pronunciar estas palabras, vimos con gran sorpresa a aquella escultura maligna y bella airarse contra nosotros en forma terrible. Luego, avanzando hacia nosotros, nos atacó con su poder hipnótico horrible y nos insultó en gran manera. Sus palabras eran realmente asqueantes, dignas solamente de la gran ramera cuyo número es el 666. La lucha fue terrible. Nosotros hubimos de defendernos con todas nuestras fuerzas espirituales para retirar a aquel terrible demonio de belleza maligna. Al fin triunfamos, y el espantoso personaje que había tomado la figura de una ramera se escondió entre una taberna sobre cuyo mostrador solo se veían vasos y botellas de licor. He ahí la magia negra, he ahí el abismo. Regresamos al cuerpo físico después de haber conocido a este personaje de las tinieblas, por el color de su túnica, por el lenguaje sucio y por todas las actividades de aquel siniestro personaje. Llegamos a la conclusión de que este era exactamente la antítesis del Señor Jehová. Ahora, queríamos ahondar algo más. Queríamos conocer las labores concretas a las cuales se dedicaba Caballot. Otra noche, los investigadores abandonamos el cuerpo con el propósito de platicar más de cerca con la antítesis del Señor Jehová. Hicimos como siempre uso de la gran llamada de Pedro de Apono. Después de algunos instantes llegamos a la calle de un pueblo desconocido. Multitud de personas iban y venían, allá y acullá. Conforme llamábamos, podíamos apreciar fácilmente el poder de la palabra. El verbo iba transformando todas las cosas. Cambiamos de plano. Nos sumergimos en esas regiones atómicas a donde habitan los príncipes de las tinieblas. Observando atentamente, notamos que alguien se dirigía hacia nosotros con paso firme y decidido. Era Caballot. Aquel siniestro personaje se revistió con su túnica color de sangre y se dirigió a nosotros. Entonces lo conjuramos diciéndole así: en nombre de Júpiter, el padre de los dioses, yo te conjuro, Caballot, te digos cosli. Estos mantras son de un efecto tremendo. Caballot, como herido por un rayo mortal, levantó el brazo como para defenderse. Nosotros, avanzando unos pasos, nos dirigimos a él y le dimos la mano en señal amistosa. Él, entonces, en tono descomedido y usando calificativos aplicables solo a las prostitutas, nos preguntó por nuestras esposas. Nosotros, con ánimo sereno y sin dejarnos llevar de ninguna reacción emotiva o sentimental, le contestamos a aquel personaje que nuestras esposas estaban muy bien. Gracias. Luego, le manifestamos que nosotros queríamos ser sus amigos.
El siniestro personaje se mostró satisfecho y, luego, caminó con nosotros rumbo a una caverna tenebrosa. Anduvimos mucho hasta que llegamos a la cumbre de una elevada montaña. Allí tenía su caverna tenebrosa y allí enseñaba a sus discípulos. Nos manifestó que él vivía en Alemania, que tenía cuerpo físico, que trabajaba para la Gran Logia Negra, que se hacía pasar como veterano de la guerra, etcétera, etcétera. Ciertamente encontramos la caverna de Caballot llena de discípulos de raza alemana. Esos discípulos concurrían en su cuerpo astral a dicha caverna. Caballot les enseñaba la doctrina de los Nicolaitas. Esa tenebrosa doctrina enseña un sistema de magia sexual siniestra, durante la cual el mago comete el crimen de eyacular el licor seminal. El resultado de esas prácticas es siempre desastroso. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, entonces, en lugar de subir, desciende a los infiernos atómicos del hombre y se convierte en la cola de Satán. Este sistema de magia sexual negra fue practicado por los monstruos Lemur, Atlantes. También fue practicado por los brujos de la Atlántida. En ese viejo continente desaparecido existía el culto a la diosa Kali. Más tarde, después de la sumersión de la Atlántida, la secta de la diosa Kali se estableció en la India. Esa es la secta de los estranguladores. Los fanáticos de esa secta estrangulan a sus víctimas. La policía inglesa tuvo que intervenir muchas veces en la India para juzgar a esa clase de homicidas. Ese es el tantrismo. En nuestro mundo occidental, muchos fueron los instructores que, después de haber estado en la logia blanca, se extraviaron por la horrible senda del tantrismo. Así pues, llegamos a la conclusión de que Caballot es un adepto de la sombra, es la antítesis del Señor Jehová, es cabeza de legión fatal, trabaja para la fraternidad tenebrosa, hay que conjurarlo en nombre de Jehová. Algunos días después, los investigadores en cuerpo astral resolvimos invocar a este par de opuestos de la filosofía, Jehová y Caballot, e hicimos un círculo en nuestro derredor. Los dos seres invocados concurrieron al llamado. El Señor Jehová, como una blanca paloma de inmaculada blancura, flotaba sobre nuestras cabezas. Caballot, su antítesis, se mantenía fuera del círculo. Hallábase abatido. La presencia del Señor Jehová lo hería de muerte. Jehová trabaja por la castidad del mundo. La sabiduría divina de Jehová está encerrada en el arcano AZF. Esa es la llave del Edén. Esa es la llave del arca de la ciencia. Caballot trabaja por el tantrismo, por la doctrina de los Nicolaitas, por la ciencia fatal que convierte a los hombres en bestias.